Lola se ajusta la etiqueta con su nombre en la camisa del uniforme y echa un vistazo a la sala de ventas del supermercado. Faltaba una hora para que terminara su turno cuando su teléfono vibró en su bolsillo. Otro mensaje de su suegra, una invitación a cenar el domingo, aderezada con un reproche de que Sid y ella hacía tiempo que no la visitaban. Lola sonrió mentalmente. Hacía solo 4 días que no se veían. Aquella noche llegó tarde a casa. Sid ya dormía, tumbado en el sofá frente al televisor. En la mesita había restos de pizzas y una botella de cerveza vacía. Lola limpió lo que había ensuciado su marido sin despertarlo. En los 3 años que llevaban juntos, estaba acostumbrada a que a Sid no le importara mucho el orden. Al fin y al cabo, todo el mundo tiene sus defectos. Se conocieron en el mismo supermercado donde Lola trabajaba entonces como cajera jefe. Sid había venido a arreglar una tubería que goteaba en la trastienda. A ella le pareció divertido, un poco torpe, con una ligera desgana y una sonrisa bonachona. 6 meses después se casaron, para evidente disgusto de su madre. Eunice Hampton, viuda de un conocido abogado de la ciudad, vivía sola en una espaciosa mansión victoriana de Cherry Street. Dedicaba todo su tiempo a su único hijo, cuidando de él incluso después de la boda. Sid no se resistió a los excesivos cuidados de su madre, dando por sentada su constante intromisión en sus vidas. La mañana comenzó con una llamada telefónica. Eunice le recordaba la próxima cena, al tiempo que preguntaba a su hijo por los detalles de su semana laboral. Lola, que estaba preparando el desayuno, oyó cómo Sid le contaba a su madre todos sus movimientos. «Mamá me ha pedido que le compre leche y pan de camino al trabajo», dijo, colgando el teléfono. «¿Ha perdido las piernas?» Lola no pudo evitarlo. La tienda está a un tiro de piedra de su casa. Sid se encogió de hombros. «¿Qué más te da? Es mi madre». Lola guardó silencio. Era inútil discutir. A lo largo de los años de matrimonio había aprendido que era más fácil cumplir otro capricho de su suegra que explicar a su marido lo inadecuado de las exigencias de su madre. Antes de irse a trabajar, Sid le dio un beso en la mejilla y le pidió que no llegara tarde por la noche. Tenía que pasar por casa de su madre. Lola asintió, reflexionando sobre cómo habían cambiado sus vidas en el último año. Si antes pasaban los fines de semana juntas, yendo al cine o simplemente paseando por la ciudad, ahora casi todo su tiempo libre lo ocupaban visitando a Eunice. Al entrar en el supermercado, Lola entraba habitualmente en modo de trabajo. Su puesto de encargada exigía una atención constante a un montón de pequeñas cosas, desde reponer las estanterías a tiempo hasta resolver conflictos con clientes descontentos. Le encantaba su trabajo, aunque Eunice pensara que era indigna de ser la nuera de un hombre respetable. Por la tarde, aparcada frente a la casa de su suegra, Lola se sentó en el coche unos minutos, recogiendo sus pensamientos. Una cálida luz entraba por las ventanas de la planta baja y la destartalada furgoneta de Sid con el logotipo de la empresa de fontanería ya estaba en la entrada. Eunice los recibió en la puerta, dándole a su hijo el beso de rigor y saludando a su nuera con una seca inclinación de cabeza. Durante la cena, Eunice interrogó largamente a Sid sobre su trabajo, ignorando desafiantemente los intentos de Lola de unirse a la conversación. Cuando se habló de un posible aumento de sueldo, su suegra comentó significativamente: «Claro que deberías ganar más, hijo. Un hombre debe mantener a su familia, no depender de los ingresos de su mujer». Lola fingió no darse cuenta de otro exabrupto. Cortó metódicamente el asado, pensando que su matrimonio con Sid se basaba en gran medida en su capacidad para ignorar las pullas de su suegra. A pesar de las dificultades, confiaba en su elección. Sid podía ser débil de carácter en su relación con su madre, pero por lo demás era un marido amable y cariñoso. Volvieron a casa en la oscuridad. Sid se sentó de inmediato frente al televisor y Lola fue a ducharse,
repasando mentalmente los acontecimientos del día. Le molestaba un poco la facilidad con que su marido sucumbía a la influencia de su madre, pero esperaba que eso cambiara con el tiempo. Al fin y al cabo, tenían toda una vida por delante para aprender a encontrar el equilibrio entre las relaciones conyugales y los lazos de parentesco. Eunice Hampton removió el azúcar de su taza de té sin dejar de mirar la fotografía de su difunto marido sobre la repisa de la chimenea. Habían pasado 8 años desde su muerte, pero ella seguía consultando el retrato como si Benjamin pudiera responderle. Hoy, el tema de su silenciosa conversación era su nuera. ¿Te imaginas, Ben? Esa chica le dijo a Sid que no podían venir el domingo, que tenía una especie de reunión en la tienda. ¡Una reunión! El domingo. ¿Quién celebra reuniones los fines de semana? Eunice se encogió, recordando cómo su cuñada había mencionado de pasada su ascenso. Una simple cajera, y de repente era la gerente. Algo impensable. Alguna vez había tenido la esperanza de que su hijo eligiera una compañera digna, la hija de un médico o un abogado, una chica educada de buena familia. Pero Sidney siempre había sido demasiado blando, demasiado maleable, dejando que esta advenediza se saliera con la suya. Una llamada telefónica interrumpió sus cavilaciones. Era Betty Wilkinson, su vieja amiga del club de bridge. Eunice, querida, ¿te has enterado? Margot ha vuelto de Europa. La noticia hizo que Eunice se animara. Margot Wilkinson, la hija de Betty, era exactamente la chica con la que había esperado que se casara su hijo. Por desgracia, Margot se había marchado hacía 3 años para viajar por Europa, y Sidney tuvo la suerte de conocer a la tal Lola. Es maravilloso, Betty. Definitivamente deberíamos tener una cena. El próximo viernes, tal vez. Al colgar el teléfono, Eunice empezó a preparar la lista de invitados. Por supuesto, tendría que invitar a su cuñada también, o Sidney podría inquietarse, pero no importaba. La presencia de Lola no haría más que acentuar la diferencia entre ella y la sofisticada Margot. Esa noche, llamó a su hijo. Sidney, cariño, ¿te acuerdas de Margot Wilkinson? Por fin está en casa y voy a dar una pequeña recepción el próximo viernes. Vendrás, ¿verdad? Y llévate a Lola si no está ocupada en su tienda. Eunice dijo las últimas palabras con una mueca apenas perceptible. Sabía que su hijo no captaría la ironía. Nunca había sido especialmente perspicaz. De niña, ese rasgo le había caído bien, pero ahora le causaba una ligera irritación. Si tan solo pudiera ser más firme de carácter como su padre. La cena transcurrió exactamente como Eunice había planeado. Margot brilló al relatar sus aventuras europeas. Sidney escuchaba con la boca abierta y Lola permanecía con cara de piedra, mirando de vez en cuando a su marido. A Eunice le agradó especialmente la forma en que Margot mencionó despreocupadamente su trabajo en una prestigiosa galería. Por supuesto, no es como trabajar en un supermercado, dijo, como si tal cosa, pero me gusta participar en el arte. Después de cenar, Eunice envió deliberadamente a Sidney a ayudar a Margot con su coche, que supuestamente funcionaba mal. Dejó a Lola en la cocina pidiéndole que la ayudara con los platos. «Sabes, cariño», comenzó, entregándole a su cuñada un plato mojado. «Cuando yo tenía tu edad, también trabajaba. Enseñaba matemáticas en la escuela. Pero después de casarnos, Benjamin insistió en que me dedicara a mi familia. Decía que una esposa debe crear un hogar acogedor, no perseguir una carrera». Lola limpió metódicamente su plato, sin reaccionar ante el arrebato de su suegra. Esta calma silenciosa molestó a Eunice. Estaba acostumbrada a que la gente le diera la razón o discutiera con ella, pero la aparente indiferencia de su nuera ante su opinión le resultaba insoportable. Unos días más tarde, Eunice invitó a Margot a tomar el té, asegurándose de que Sidney vendría a arreglar un grifo que goteaba. No perdió la oportunidad de observar con qué dulzura charlaba Margot con su hijo, con qué atención escuchaba sus historias sobre el trabajo.
«Oh, Sidney, eres tan hábil», admiró Margo. «Un hombre de verdad debería ser capaz de hacerlo todo con las manos». Eunice se alegró al ver un ligero rubor en las mejillas de su hijo. Bueno, las semillas habían sido sembradas. Ahora haría falta tiempo para que germinaran. Por la noche llamó a Betty. «¿Has visto qué bien han estado charlando?» Sidney estaba definitivamente interesado en Margo. Es una pena que su esposa siga estorbando. Betty tarareó comprensiva. «No te preocupes, cariño. Los primeros matrimonios rara vez tienen éxito, sobre todo si la novia es de... ya sabes». Eunice comprendió perfectamente. Ya había empezado a indagar, preguntando cautelosamente a su hijo si estaba felizmente casado. Por supuesto, Sidney le aseguró que todo iba bien, pero una madre sabía que no era así. ¿Podría su hijo ser realmente feliz con una mujer que ni siquiera se daba cuenta de lo importante que era almorzar en casa de sus padres todos los domingos? Al día siguiente, Eunice hizo un viaje especial al supermercado donde trabajaba Lola. Paseó tranquilamente por los pasillos, mirando los productos y haciendo preguntas a las dependientas de vez en cuando. Finalmente, vio a su cuñada celebrando una reunión de personal. «Sidney, cariño», llamó a su hijo esta tarde. «Hoy he estado en la tienda de Lola. Creo que pasa demasiado tiempo en el trabajo. ¿No se siente sola? Quizá deberías pensar en...» «Mamá», la interrumpió Sidney. «Lola tiene un trabajo responsable. No pasa nada». Eunice apretó los labios. «Tendremos que ser más decididos». Sacó la caja que contenía el reloj familiar, su mayor tesoro. La bisabuela de Sidney lo había traído de Europa y había pasado de generación en la familia. Eunice recordaba que Betty había dicho una vez que a Margot le fascinaban las joyas antiguas. Fuera de las ventanas de la sala de conferencias del supermercado Fresh Mart caía una ligera llovizna. Lola estaba sentada en una reunión, escuchando el informe del director de compras. Sus pensamientos estaban ocupados con la próxima reunión con el director regional. El día anterior había sido convocada a la oficina central. Tras la reunión, baja a la sala de ventas. El ajetreo habitual la tranquilizó un poco. Clientes con carritos, cajeras, empleados guardando la mercancía. Durante 5 años de trabajo aquí, se había aprendido todos los rincones de la tienda, conocía a todos los empleados por su nombre, recordaba a los clientes habituales. En la central, Lola se lleva una sorpresa. Le ofrecen el puesto de gerente. El anterior gerente iba a ser ascendido y la dirección decidió que ella era la sustituta perfecta. «Lo has hecho muy bien como cajera jefe», dijo el director. «Tus dotes organizativas, tu atención al detalle y tu capacidad para trabajar con la gente son exactamente lo que necesitamos». Lola volvió a casa volando. El ascenso no solo significaba un aumento de sueldo, sino también nuevas oportunidades. Imaginó lo feliz que se pondría Sid. Ahora podrían permitirse más cosas, quizá incluso empezar a ahorrar para una casa propia. Su marido estaba encantado, aunque no tanto como ella esperaba. «Es estupendo, cariño, pero ¿cómo vas a mantener el ritmo? Mamá dice que los gerentes suelen quedarse hasta tarde». La mención de su suegra empañó un poco su alegría. Lola se dio cuenta de que la noticia de su ascenso le causaría a Eunice otro ataque de resentimiento. La comida del domingo confirmó sus temores. Su suegra se tomó la noticia con mal disimulada irritación. «¿El director del supermercado?» Eunice apretó los labios. «Vaya, qué carrera. Y la familia. Sidney, cariño, no verás a tu mujer para nada». «Mamá, el horario de trabajo seguirá siendo el mismo», intentó explicar Lola. «Solo más responsabilidades». Por supuesto, la suegra se despidió. «Por cierto, ayer conocí a Margot en la tienda. Ha conseguido un trabajo en una galería de arte como asesora de antigüedades. Es un trabajo muy prestigioso y ella tiene un horario libre. A eso me refiero, a una verdadera profesión de mujer». Sid levantó la cabeza del plato con interés.
¿Margot trabaja con antigüedades? ¡Qué interesante! Lola permaneció en silencio, concentrada en su comida. Estaba acostumbrada a que su suegra ensalzara las virtudes de Margot en cada ocasión. La primera semana en su nuevo puesto fue ajetreada. Lola se ocupaba de la documentación, hacía inventario, confeccionaba los horarios de trabajo del personal. Empezó a llegar más tarde a casa, pero intentaba compensarlo los fines de semana. Una noche, al volver del trabajo, encontró a Eunice en el salón. Su suegra estaba sentada en un sillón con una taza de té mientras Sid jugueteaba con un grifo que goteaba en la cocina. «Ah, Lola», se estiró Eunice. «Por fin, Sidney y yo ya hemos cenado. He traído mi tarta especial. Te he dejado un trozo, si no estás demasiado cansada para comer». Lola se lo agradeció discretamente a su suegra. Las visitas sorpresa de Eunice se habían hecho más frecuentes desde su ascenso, como si esperara deliberadamente los momentos en que su nuera no estuviera en casa. Al día siguiente, el supermercado recibió una inspección inesperada de la inspección sanitaria. Lola pasó varias horas acompañando a los inspectores y respondiendo a sus preguntas. Cuando por fin se marcharon sin encontrar ninguna infracción grave, oyó hablar a dos cajeras. Imagínate, esta señora mayor que viene aquí a menudo, la suegra de nuestro gerente, se preguntaba ayer con qué frecuencia hacemos inspecciones. Lola negó con la cabeza. No le cabía duda de que la repentina visita de los inspectores no se había organizado sin la participación de Eunice. Por la noche, su suegra la llamó. «Sidney me ha dicho que hoy habéis tenido una inspección. Espero que todo esté bien, porque ya sabes, a nuestra edad hay que tener mucho cuidado con la calidad de la comida». El fin de semana trajo nuevas sorpresas. Eunice las invitó a cenar, donde Margot ya estaba sentada. A lo largo de la velada, su suegra alabó los conocimientos de arte y antigüedades de la muchacha, recordándole minuto a minuto lo diferente que era de vender solo comestibles. «Por cierto, Lola», empezó Eunice en voz baja durante el postre, «he estado pensando, quizá deberías buscar un trabajo más tranquilo. Ser gerente es mucha responsabilidad. Pareces cansada». «Gracias por preocuparte, pero estoy bien», contestó Lola, dándose cuenta de la significativa mirada de Margot a su suegra. En casa, Sid habló por primera vez de su trabajo. «Mamá está exagerando, claro, pero quizá tenga razón en algo. Has empezado a venir a casa con menos frecuencia». «Sid, solo ha pasado una semana. Dame tiempo para acostumbrarme a la nueva casa». Él se encogió de hombros y encendió el televisor, pero Lola sintió que la semilla de la duda se estaba plantando. Se dio cuenta de que esto era solo el principio, de que Eunice no cejaría en su empeño de arruinar su carrera. Pero ella no iba a rendirse. Este trabajo significaba demasiado para ella como para renunciar a él tan fácilmente. Eunice pasó los dedos por los lomos de viejos álbumes de fotos y sacó uno, azul oscuro con las esquinas desgastadas. En la primera página estaba la foto de la graduación de Sidney, de pie junto a Margot Wilkinson en el patio del colegio. Eunice recordaba aquel día. Había esperado que pasara algo entre ellos, pero Margot se había ido a Europa y Sidney había conocido a aquella cajera. Una llamada telefónica de Betty interrumpió sus recuerdos. Su amiga le dijo que Margot había aceptado un trabajo en una galería de antigüedades e iba a alquilar un piso cerca de allí. «¿Podríamos organizar una despedida de soltera este fin de semana?», sugirió Betty. Margot había traído tantas historias interesantes de Europa. Eunice empezó inmediatamente a preparar la lista de invitados. Por supuesto, Lola no estaba invitada, pues estropearía la velada con sus historias sobre el supermercado. El sábado, la casa se llenó de voces femeninas y del aroma de productos recién horneados. Margot ocupó el centro del escenario, hablando de subastas parisinas y anticuarios venecianos. Eunice observó con satisfacción cómo había cambiado la muchacha durante sus viajes. Se mantenía con dignidad,
Hablaba en voz baja pero con seguridad. ¿Recuerdas, Margot, cuando Sidney y tú estudiabais química? Intervino Eunice durante la pausa. ¿Todavía recuerda vuestros proyectos juntos? Margot se sonrojó dulcemente. Sí, Sidney siempre fue un compañero de laboratorio muy atento. Al día siguiente, Eunice llamó a su hijo. Cariño, tengo un grifo que gotea en la cocina. ¿Podrías venir a echarle un vistazo? ¿A eso de las 5? Sabía con certeza que Lola estaría en el trabajo a esa hora. El supermercado hacía inventario los domingos, y Margot estaba a punto de pasarse a tomar una taza de té. Sidney llegó puntual y encontró a Margot ayudando a Eunice a poner la mesa. La chica estaba especialmente atractiva con un ligero vestido de verano. «Sidney», exclamó, «qué encuentro tan inesperado. Le estaba contando a tu madre la increíble colección de relojes antiguos que vi en Suiza». Eunice se retiró sigilosamente a la cocina, dejando solos a los jóvenes. Media hora más tarde las oyó reír. Margot estaba mostrando fotos de sus viajes en su teléfono. «Mamá, he arreglado el grifo». Sidney miró hacia la cocina. «Pero también hay un armario en el salón que se tambalea. Vendré la semana que viene a echarle un vistazo». «Por supuesto, cariño. ¿Qué tal el miércoles?» Margot prometió traer unos catálogos de subastas de antigüedades increíbles para enseñármelos. El hijo asintió distraído, sin notar la sonrisa de satisfacción de su madre. El miércoles, la historia se repitió. Eunice había horneado especialmente el pastel de canela favorito de Sidney. Margot llegó con álbumes llenos de fotos de joyas y relojes antiguos. «¿Te lo puedes creer, Sidney? Algunos tienen más de 200 años», dijo encantada. «Hay tanta historia en ellos, tantos secretos». Eunice observó con el rabillo del ojo cómo su hijo escuchaba a Margot, inclinado hacia adelante. Hacía mucho tiempo que no veía en sus ojos un interés tan genuino. Por la noche llamó a Betty. «Tenías razón, se llevan muy bien. Es una lástima que ese advenedizo siga estorbando». «Paciencia, cariño», le dijo. «¿Recuerdas lo que decía mi abuela? El agua afila la piedra». El fin de semana siguiente, Eunice organizó una gran cena. Había dispuesto que Margot se sentara junto a su hijo y Lola en el otro extremo de la mesa. Durante toda la velada, Margot amenizó la velada con anécdotas de aventuras europeas y de vez en cuando se dirigía a Sidney en busca de apoyo. «¿Recuerdas que en el colegio soñábamos con ver el Coliseo? Era aún más magnífico que las imágenes de los libros de historia». Lola estaba sentada en silencio, trabajando metódicamente su tenedor. Eunice notó cómo su cuñada fruncía el ceño cuando Sidney reaccionaba con demasiado entusiasmo a otra de las historias de Margot. Después de cenar, mientras las señoras ayudaban a recoger la mesa, Margot dejó caer despreocupadamente. «Oh, estoy tan contenta de estar de vuelta. Fue maravilloso estar en Europa, pero allí siempre me sentí sola. Es agradable tener gente que te entiende de verdad». Eunice captó la significativa mirada que la niña lanzó en dirección a Sidney y elogió mentalmente a Betty por tener una hija tan inteligente. Una semana más tarde, Margot apareció en la puerta con una botella de vino italiano. «Estaba ordenando mis cosas y encontré este Chianti tan bonito. ¿Recuerdas, Eunice, que dijiste que era el vino favorito de Sidney?» Eunice se animó. «Qué considerada eres, querida. Sidney está a punto de venir a poner las cortinas en el dormitorio. ¿Te quedas a cenar?» La velada transcurrió exactamente como Eunice había planeado. Margot charlaba sobre su trabajo en la galería. Sidney preguntaba sobre antigüedades. Eunice hizo ocasionales comentarios sobre la importancia de los conocimientos de arte de una mujer y su capacidad para mantener una conversación inteligente. Eunice sacó de la caja fuerte una antigua caja de caoba con incrustaciones. La desgastada tapa tenía grabada la fecha 1892 años y las iniciales MH. Margaret Hampton, la primera de la dinastía que trajo este reloj a América.
Todos los sábados Eunice lo sacaba para limpiarlo y comprobar el movimiento. El reloj de oro con el fino grabado en la tapa siempre había ocupado un lugar de honor en la familia Hampton. Había pasado de madre a nuera mayor durante 5 generaciones. Eunice lo había recibido de su suegra el día de su boda y ahora iba a pasar a la esposa de Sidney. Eunice arrugó la nariz al pensar que aquella reliquia podría ser para Lola. Betty, que había entrado a tomar el té, miraba el reloj con admiración. Cada vez que lo veo, no me canso de mirarlo. Margot dice que esas piezas cuestan una fortuna en Europa. Eunice sonrió al recordar la historia del reloj. Margaret Hampton, su bisabuela, lo había recibido como regalo de un adinerado admirador de París. Era joyero y lo había diseñado especialmente para ella, con finos grabados de flores en la tapa e incrustaciones de piedras preciosas en el bisel. Margaret decidió casarse con John Hampton, un sencillo comerciante americano, pero conservó el reloj como recuerdo de su romántica historia. «¿Sabes?», continuó Betty, «Margot dice que el movimiento es muy raro. En aquella época solo se fabricaban unas pocas docenas de estos relojes al año». Eunice limpió suavemente la esfera con un paño suave. Las manecillas seguían contando el tiempo con la misma precisión que hace siglo y medio. Dentro de la tapa había una inscripción grabada en francés: «El tiempo del amor es infinito». Durante la cena, Eunice decidió contar por enésima vez la historia del reloj. Margot escuchó con sincera admiración, intercalando de vez en cuando comentarios sobre piezas similares que había visto en museos europeos. Lola, en cambio, estaba desafiantemente ocupada con su ensalada. «¿Te imaginas, Sidney?», le dijo Margot, «un reloj así se hacía a mano y cada movimiento era único. Es una verdadera obra de arte». Eunice se alegró al comprobar el interés de su hijo por la historia. De niño, podía pasarse horas sentado mientras ella limpiaba el reloj, haciendo infinitas preguntas sobre su historia. «¿Es cierto que la bisabuela de Margaret rechazó a un pretendiente rico?», preguntó Sid. «Sí, cariño. Prefirió el amor a la riqueza, pero conservó el reloj como recordatorio de que los valores reales no se miden con dinero». Lola resopló. «Tiene gracia viniendo de alguien que siempre me dice que no tengo un trabajo lo bastante prestigioso». Hubo una pausa incómoda. Eunice fingió no oír el comentario de su cuñada. Esa misma tarde, a solas con Margot, Eunice sacó su reloj. «¿Quieres verlo más de cerca? Ahora sabes de antigüedades, ¿verdad?». Margot cogió el reloj con cuidado y lo examinó con interés profesional. «Es una pieza maravillosa. ¿Sabes? Vi uno parecido en una colección privada de Ginebra, pero no era tan bonito». Eunice observó a la chica que sostenía con cuidado la reliquia familiar y pensó en lo natural que quedaría en el cuello de una dama de verdad, no de una vendedora. Todos los sábados, cuando sacaba el reloj para limpiarlo, Eunice imaginaba que algún día se lo pasaría a una nuera digna. Recordaba la ceremonia en la que su suegra le entregaba el reloj, un momento solemne que simbolizaba la aceptación en la familia. Entonces prometió mantener viva la tradición. Últimamente, Eunice había empezado a notar que Lola mostraba un extraño interés por el reloj. Varias veces sorprendió a su nuera mirando la caja del aparador donde solía guardarse la reliquia. «¿Estás buscando algo?», preguntó un día al ver que Lola hurgaba en el aparador. «No, solo admiro antigüedades», respondió ella con una leve ironía. «Margot dice que es muy valioso». Eunice desconfió. A partir de entonces guardó el reloj en su dormitorio, bajo llave, en una caja fuerte. Todas las noches sacaba la caja, comprobando que el tesoro familiar seguía allí. Un día, durante la cena, Lola comentó casualmente: «¿Sabías que muchos relojes antiguos son en realidad falsificaciones?». En nuestra tienda hubo una conferencia de la Sociedad de Defensa del Consumidor en la que hablaron de los tipos de fraude más comunes con las antigüedades. Eunice palideció de indignación.
Espero que no esté insinuando que nuestra reliquia familiar puede ser una falsificación. No, no insinúo nada, se estiró Lola. Solo estaba compartiendo una información interesante. Después de este incidente, Eunice sospechó aún más. Puso un candado más en la caja fuerte y dejó de sacar el reloj delante de extraños. A veces, solo Margot podía admirarlo, ya que sentía una sincera admiración por la historia familiar. Lola no podía librarse de la sensación de que el ambiente en casa de su suegra había cambiado con la llegada de Margot. Ahora, cuando acudía a las cenas familiares, encontraba constantemente rastros de su presencia. Una bufanda olvidada en el perchero, una galleta mordida en el platillo, té en la taza preferida de Eunice. Aquella tarde Margot estaba de nuevo en casa de su suegra, aparentemente para enseñarle unas fotografías de relojes antiguos de museos europeos. Lola observó a la chica, sentada junto a Eunice en el sofá, hojeando un álbum brillante. «Mira, este reloj es igual que el tuyo», le dijo Margot. «Mismo fabricante, misma época. Se vendió en una subasta por una fabulosa suma de dinero». Eunice resplandeció, pero Lola vio que a su suegra le temblaban los dedos al sostener la taza. Últimamente era más frecuente hablar de relojes. Sid entró en el salón con una caja de herramientas. Una vez más había venido a arreglar algo en casa de su madre. Margot dirigió inmediatamente su atención hacia él. «Sidney, ven aquí. Le estoy contando a tu madre lo del increíble reloj que vi en París». Lola puso discretamente los ojos en blanco. Margot parecía haber visto todas las colecciones de relojes de Europa en el último mes. Después de cenar, Eunice mandó a Sid al sótano a comprobar la instalación eléctrica. Lola se quedó a ayudar con los platos, escuchando la conversación en el salón. Margot preguntaba a su suegra por una reliquia familiar. «¿Puedo volver a verlos?», llegó desde la cocina con voz insinuante. «Hace poco leí un interesante artículo sobre estos mecanismos». Eunice se quejó. «Cariño, están en una caja de seguridad. Después del robo de la calle de al lado, no me arriesgo a tenerlos en casa». Lola enarcó las cejas, sorprendida. Ayer mismo había visto la conocida caja en el armario. Algo en la voz de su suegra parecía falso. Al día siguiente, Lola pasó por casa de su suegra para dejar la chaqueta olvidada de Sid. Margot estaba allí de nuevo, sentada en un sillón, hojeando un viejo álbum. «¿No será por casualidad ese reloj?», preguntó señalando la fotografía. «¡Qué ángulo tan interesante! Se ve el sello del maestro». Eunice se apresuró a cerrar el álbum. «Sí, sí, querida, pero deja que te enseñe las cortinas nuevas del comedor». Lola se quedó en el pasillo, fingiendo buscar algo en el bolso. Por el rabillo del ojo vio cómo Margot, al quedarse sola, hojeaba rápidamente el álbum hasta llegar a la página correcta y sacaba una foto con el móvil. Unos días después, Lola captó una escena extraña. Llegó antes de lo habitual para la comida del domingo y oyó voces procedentes del estudio de su suegra. La puerta estaba entreabierta. «¿Seguro que no quieres tasarlas?», Margot estaba hablando. «Conozco a un experto que podría...». «No, no», interrumpió Eunice. «Son reliquias familiares, no están a la venta». «Pero incluso para el seguro es útil saber el valor real». Lola se retiró en silencio al salón. Algo en la entonación de Margot la alertó. Por la noche, mientras ayudaba a recoger la mesa, Lola se fijó en que Margot merodeaba junto al aparador donde habitualmente se guardaba el reloj. La muchacha sacó con cuidado un cajón, pero, al notar la mirada de Lola, fingió buscar servilletas. A la semana siguiente, Margot se presentó de nuevo en la casa, esta vez con una revista especializada en antigüedades. Hablaba apasionadamente de las formas de determinar la autenticidad de los mecanismos antiguos. «Aquí habla de las marcas especiales del interior de la tapa», dijo. «¿Puedo echar otro vistazo a su reloj?». «Solo para comparar». «Lo siento, cariño, pero lo he mandado limpiar. El artesano dijo que tardaría al menos una semana». Lola,
que estaba limpiando las estanterías, notó que a Margot se le movía la comisura de los labios. Un par de días después, Lola se encontró con Margot en casa de su suegra. Salía por la puerta de atrás con cara de confusión. «¡Ah, Lola!». Margot estaba falsamente alegre. «He venido a ver a Eunice para pedirle consejos sobre cortinas. Siento que no estuviera en casa». Lola asintió en silencio, observando para sí que el coche de su suegra estaba aparcado en la entrada. El domingo siguiente, Lola llegó temprano a propósito y se asomó por la ventana del estudio. Margot estaba de pie junto al aparador abierto, sosteniendo una caja familiar. Eunice no aparecía por ninguna parte. Lola se apartó silenciosamente de la ventana y sacó su teléfono. La comida del domingo en casa de su suegra empezó como de costumbre, pero el ambiente cambió sutilmente cuando Eunice se salpicó las manos de repente. «¿Dónde ha ido a parar mi broche de plata? Recuerdo perfectamente haberlo dejado en el tocador». Lola siguió untando metódicamente el pan con mantequilla, sintiendo la mirada escrutadora de su suegra sobre ella. Margot, que estaba sentada frente a ella, se adelantó. «Ese broche con la perla es precioso». Eunice asintió apenada, sin dejar de mirar a su cuñada. Sid se retorció incómodo en su silla, intentando cambiar de tema, pero su madre se mostró inflexible. «Sabes, la semana pasada no encontraba mi pulsera de coral, y mis pendientes antiguos habían desaparecido». Lola bebió su té en silencio. Era la tercera vez en el último mes que su suegra hablaba con sentido de joyas desaparecidas en su presencia. Unos días después, Eunice llamó a su hijo durante la cena. «Sidney, cariño, ¿has visto mi anillo de zafiro? El de tía Ágata. Lo he buscado por todas partes». Sid miró confundido a su mujer, pero Lola estaba desafiante fregando los platos, haciendo como que no oía la conversación. En la siguiente cena familiar, Eunice invitó a su amiga Betty. La conversación giró, como era de esperar, en torno a los objetos perdidos. «Te lo puedes creer, cariño, ya han desaparecido 4 joyas, y nunca me había desaparecido nada». Betty negó con la cabeza comprensiva. «Tienes que tener cuidado. Sabes, mi prima me contó que empezó a perder cosas después de…», dijo. No tuvo tiempo de terminar. Margot derribó su taza de té como por accidente y la conversación se interrumpió. Pero Lola se dio cuenta de la mirada entre su suegra y su amiga. Aquella noche, Sid habló de ello por primera vez. «Mamá está muy disgustada por las cosas que faltan. A lo mejor te has dado cuenta de algo. Creo que tu madre se está distrayendo», respondió Lola con calma. Ayer encontró su pulsera en el bolsillo de una vieja bata. Una semana después, desapareció un frasco de polvos antiguos. Eunice recorrió la casa a toda prisa, mirando en todos los rincones. «Recuerdo que lo dejé sobre la mesa. Aquí no viene nunca nadie, salvo los más allegados». Su mirada se detuvo en Lola, que acababa de entrar en la habitación. Margot, que estaba sentada en una silla con una revista, tarareaba significativamente. El domingo siguiente, Eunice le pidió a Lola que la ayudara a mover la cómoda. De repente, algo rodó. Ya sabes lo mucho que significan para mí los valores familiares. Lola ayudó con la cómoda, tratando de no reaccionar al ver que su suegra observaba cada uno de sus movimientos. Esa misma noche, Sid volvió a sacar el tema. «Mamá dice que ha buscado en todos sus escondites y no ha encontrado nada. Quizá deberíamos ir a la policía». «¿Qué les vas a decir?», preguntó Lola. «¿Que tu madre pierde cosas y luego las encuentra en los sitios más insospechados?». Sid frunció el ceño. «Es como si no te lo tomaras en serio. Porque no es serio. Tu madre solo intenta crear drama de la nada». Al día siguiente, Eunice llamó a su hijo llorando. Faltaba otro anillo. Sid corrió a casa de su madre sin decírselo a su mujer. Volvió tan sombrío como una nube. «Mamá ha escrito una lista con todos los objetos que faltan. 7». Lola guardó silencio, pero sacó su teléfono y abrió las notas que había estado anotando durante el último mes.
Algo le decía que este no era el final de la historia. Aquel sábado por la noche, Lola llegó a la tradicional cena de su suegra media hora antes de lo habitual. Sid se había retrasado por una llamada de emergencia, la rotura de una tubería en la escuela de la comunidad, así que decidió ayudar a Eunice con los preparativos. Nadie respondió a la puerta principal, pero Lola sabía dónde guardaba su suegra la llave de repuesto, bajo una falsa roca cerca del porche. Entró en la casa sin hacer ruido y oyó voces en el estudio. «No puedo correr más riesgos», dijo Eunice, «con estas constantes desapariciones. Pero nadie las verá en la caja de seguridad», fue la voz de Margot. «Y son tan especiales». Lola se acercó con cautela a la puerta entreabierta del estudio. Eunice estaba de pie junto al aparador, sosteniendo una caja de reloj que le resultaba familiar. «No, cariño, ya lo he decidido. El reloj se quedará aquí, en el cajón del escritorio, pero solo lo sabremos tú y yo». Margot cogió la caja. «¿Lo miramos por última vez?» «En otra ocasión, cariño. Tengo que esconderlas antes de que lleguen los demás». Lola acababa de retirarse a las sombras cuando Margot salió del estudio. La chica se despidió apresuradamente de Eunice y salió corriendo de la casa. La suegra regresó al estudio. Sacando su teléfono, Lola encendió la cámara y empezó a filmar a través de la rendija de la puerta entreabierta. Eunice abrió el cajón inferior del enorme escritorio, apartó algunas carpetas y colocó con cuidado la caja en el rincón más alejado. La cubrió con sobres viejos y documentos encima. Lola escondió rápidamente el teléfono, se dirigió a la puerta principal y llamó con fuerza. «Ah, eres tú». Abrió la puerta Eunice con evidente disgusto. «He llegado pronto. Pensé en ayudar con la cena ya que Sid llegaba tarde». Su suegra tarareó insegura y se dirigió a la cocina. Lola la siguió, observando para sí que Eunice había cerrado desafiantemente con llave su despacho. Durante toda la tarde su suegra había estado inusualmente distraída. De vez en cuando echaba un vistazo a la puerta del estudio, y cuando Sid le sugirió que buscara algunas fotografías antiguas en el escritorio, ella lo interrumpió bruscamente. «Hoy no, cariño, está todo tan desordenado». Durante la cena, Eunice volvió a hablar de las joyas desaparecidas. Ahora su voz era histérica. «¿Te imaginas? Ayer encontré la cerradura del joyero arañada. Es evidente que alguien había intentado entrar en él». Sid miró preocupado a su madre. «¿Llamamos a la policía?» «No, no, no, no. Es demasiado pronto». Eunice miró significativamente a Lola. «Tendré más cuidado con mis cosas». Lola untó tranquilamente mantequilla en su pan, sintiendo cómo el teléfono de su bolsillo tiraba de la tela. El vídeo que había grabado le daba confianza. Casi al final de la cena sonó el timbre. Margot había llegado, supuestamente tras olvidarse los guantes. Se sentó a la mesa y la conversación volvió a girar en torno a los guantes desaparecidos. «¿Sabes?», dijo Margot. «En Europa he oído a menudo historias de objetos de valor familiares desaparecidos. Por lo general, los culpables eran las personas más inesperadas». Eunice se secó los labios con la servilleta. «Sí, sí, querida. A veces te traicionan personas que no te esperas». Lola sintió que Sid, que estaba sentado a su lado, se ponía tenso. Terminó su té y se levantó de la mesa. «Gracias por la cena. Iré a ayudar a fregar los platos». «Siéntate, siéntate». Eunice se levantó apresuradamente. «Margot y yo podemos arreglárnoslas solas». De camino a casa, Lola volvió a ver el vídeo. La calidad no era perfecta, pero podía ver claramente a su suegra escondiendo la caja en el cajón de su escritorio. Guardó el archivo en la nube, por si acaso. Esa noche no durmió bien. Algo le decía que mañana no sería un domingo normal. La tarde del domingo empezó como de costumbre. Lola y Sid llegaron a casa de Eunice a las 6 en punto. En el salón estaba Margot, que, según ella, había pasado solo un momento para enseñar unas fotos, pero por alguna razón se había quedado a cenar. Eunice
se afanaba en la cocina, rechazando desafiante la ayuda de su cuñada. Sid estaba en una silla con un periódico y Lola hojeaba una revista, observando cómo Margot echaba un vistazo a la puerta cerrada del estudio. En su escritorio, Eunice estaba inusualmente callada. Picoteaba distraídamente su ensalada con el tenedor como si estuviera escuchando algo. Margot mantuvo una conversación trivial preguntando a Sid por su trabajo. De repente, Eunice apartó el tenedor y se levantó bruscamente. «Tengo que comprobar una cosa». Salió del comedor. Todos oyeron cómo se abría y cerraba la puerta del despacho. Un momento después, se oyó un grito desgarrador. Sid se levantó de un salto. Lola se secó los labios con una servilleta y también se levantó de la mesa. Margot se quedó inmóvil con el tenedor en la boca. Eunice estaba en la puerta sosteniendo una caja vacía. «¡No está! Mi reloj ha desaparecido». Sid corrió hacia su madre. «¿Qué reloj? ¿El reloj? El reloj de la familia». Eunice sacudió la caja. «Sé a ciencia cierta que anoche lo puse en el cajón de mi escritorio». Sus ojos se clavaron en Lola. «Eres tú, no hay nadie más. Tú las robaste». Lola se apoyó tranquilamente en el marco de la puerta. «¿Qué te hace pensar eso?» «No finjas». Eunice dio un paso hacia ella. «Te he visto merodeando por el estudio. Todos estos meses has estado rebuscando entre mis cosas y ahora has llegado a lo más valioso». Sid cambió la mirada de su madre a su mujer confuso. «Lola, ¿es verdad?» «Claro que es verdad», chilló Eunice. «Primero las pequeñas joyas y ahora el reloj. Creyó que no nos daríamos cuenta». Margot gimió suavemente. «Dios, qué horror». Lola permaneció en silencio mientras veía a Eunice cada vez más agitada. «Confiesa, ¿dónde están? ¿Qué has hecho con ellos?» «Mamá, cálmate», intentó intervenir Sid. «Vamos a arreglar esto». «¿Arreglar qué?» Eunice se volvió hacia su hijo. «Es una ladrona. Todos estos años la he aguantado, esperando que fuera una esposa decente. Y ella...» Eunice vaciló, agarrándose el corazón. Sid levantó a la tambaleante madre y la sentó en una silla. Margot corrió a por la valeriana. «¿Cómo has podido?», siseó Sid mirando a su mujer. «Es una reliquia familiar». Lola abrió la boca, pero no tuvo tiempo de decir nada. Sid giró bruscamente y la golpeó en la cara. Ella retrocedió sorprendida y se golpeó contra la estantería. «Voy a llamar a la policía», dijo Sid con firmeza, sacando el teléfono. Eunice sollozaba en su silla y Margot le acariciaba el hombro para calmarla. Lola permanecía en silencio contra la pared, sujetándose la mejilla encendida. La policía llegó rápidamente. 2 agentes uniformados. Escucharon la confusa historia de Eunice. Tomaron nota de las declaraciones de Sid y Margot. «¿Dónde está el reloj?», preguntó uno de los policías volviéndose hacia Lola. «No lo he cogido». «¡Mentirosa!», gritó Eunice. «Regístrenla». La agente se llevó a Lola a un lado y la registró. No llevaba el reloj encima. Podría haberlo escondido o lo había vendido. Eunice volvió a ponerse nerviosa. «¡Arréstenla!». Los agentes se miraron. El mayor sacó las esposas. «S.R.A. Hampton, se le acusa de robo. Tiene derecho a guardar silencio». El frío metal chasqueó en las muñecas de Lola. Vio con calma cómo Sid abrazaba a su madre sollozante, mientras Margot ocultaba una sonrisa de satisfacción. En la puerta, Lola se dio la vuelta. «Sid, ni siquiera me has preguntado si era culpable». Su marido se crispó, pero permaneció en silencio. Eunice sonrió victoriosa entre lágrimas. Los policías sacaron a Lola de la casa. Los vecinos se asomaron a las ventanas, atraídos por las luces intermitentes del coche patrulla. Un perro ladró en alguna parte. La comisaría recibió a Lola con luces fluorescentes brillantes y olor a café en mal estado. Un agente la sentó en una silla dura junto al escritorio y empezó a rellenar un informe. El otro policía se sentó frente a ella y le puso un bloc de notas delante. Lola esperó tranquilamente a que terminaran con las formalidades y dijo:
Tengo pruebas de mi inocencia. Los agentes levantaron la cabeza en señal de sincronía. Lola señaló con la cabeza el teléfono que tenía sobre la mesa. Hay un vídeo. Lo grabé anoche. El policía cogió su teléfono, buscó el archivo adecuado y encendió la grabación. El despacho de Eunice apareció en la pantalla, filmado a través de la puerta entreabierta. Se veía claramente a la suegra escondiendo la caja del reloj en el cajón del escritorio. Así que el reloj debe de estar ahí, murmuró el agente mientras apagaba el vídeo. No lo creo, sacudió la cabeza Lola. Creo que la señora Hampton lo escondió a propósito para acusarme de haberlo robado. El oficial superior se frotó la barbilla. Tendremos que comprobarlo. Johnson, llama a la patrulla, que vuelvan a la casa. 20 minutos después, llegó una voz por la radio. Han encontrado el reloj, en el último cajón del escritorio, debajo de unos papeles. Lola sonrió débilmente. El agente dejó a un lado el bolígrafo. Bueno, parece que se retiran los cargos contra usted. Pero, ¿por qué lo hizo su suegra? Tenía sus razones, respondió Lola con evasivas. Supongo que no esperaba que grabara un vídeo. En ese momento se abrió la puerta de la comisaría y Eunice, Sid y Margot se plantaron en el umbral. Detrás de ellos asomaban dos patrulleros con la caja que habían encontrado. «¿Cómo os atrevéis?», chilló Eunice al ver a Lola. «Espiándome en mi propia casa». «Señora Hampton», intervino el agente, «sus acusaciones son falsas. El reloj fue encontrado exactamente donde usted lo escondió». Ia solo quería mantenerlo a salvo. Eunice pasó a la ofensiva. Después de tantas desapariciones, que además resultaron ser ficticias, preguntó Lola en voz baja. Sid miró confundido de su madre a su mujer. «Mamá, ¿qué pasa?» «No es nada». Lola se levantó de la silla. «Tu madre acaba de decidir deshacerse de mí. Por lo visto, no sirvo para ser la guardiana de las reliquias familiares». Margot se revolvió nerviosa con la correa del bolso. «Quizá no deberíamos darle tanta importancia. Es un asunto familiar». «Me temo que es demasiado tarde», dijo el agente. «Tenemos una denuncia por robo, una falsa llamada a la policía». Eunice se puso pálida. «No van a redactar un informe, ¿verdad?» «Lo haremos», asintió el agente. «Siéntese, tenemos que anotar su declaración». Mientras el agente rellenaba el papeleo, Lola observó a Margot. La chica estaba claramente nerviosa, mirando de vez en cuando la caja del reloj que el patrullero había colocado sobre la mesa. «Haremos que examinen el reloj», dijo el segundo agente, «para establecer su valor para el registro». Margot se estremeció. «¿Por qué? Es solo una reliquia familiar». «No obstante, es necesario», dijo el policía. «El reloj permanecerá en comisaría hasta que concluya la investigación». Sid finalmente se interrumpió. «Lola, lo siento. No debería haber...» «Ahora no», le cortó Lola. «Hablaremos en casa». Eunice sollozaba sobre el informe, secándose los ojos con un pañuelo. Margot daba pisotones en la puerta, claramente indecisa a marcharse. «Por cierto», Lola se volvió hacia los agentes, «tengo algunas notas más, sobre el extraño comportamiento de algunas de las personas de interés». Margot se puso pálida y dio un paso hacia la salida, pero un patrullero le cerró el paso. «Espere, señorita. Creo que también deberíamos hablar con usted». El forense examinó el reloj con lupa mientras un tenso silencio reinaba en la oficina de la comisaría. Margot jugueteaba nerviosa con la correa de su bolso. Eunice se enjugaba los ojos con un pañuelo y Sid estaba congelado contra la pared, mirando de una cara a otra con confusión. «Bueno», el experto apartó la lupa. «Puedo asegurar que este no es el reloj que describió en su declaración, señora Hampton». Eunice se levantó de un salto. «¿Cómo que no lo es? Lo conozco perfectamente. Es una reliquia familiar». «Me temo que no lo es. Es una hábil falsificación y bastante reciente. Yo diría que no más de 2 meses de trabajo». Se hizo un silencio estrepitoso en el estudio.
Lola vio cómo el color de la cara de Margot se desvanecía lentamente. «Una falsificación», susurró Eunice. «No puede ser, me habría dado cuenta. No tiene por qué», sacudió el experto con la cabeza. «El trabajo es de muy alta calidad. El reloj es casi idéntico al original, pero el metal es diferente. No es oro del siglo XIX, sino una aleación moderna con chisporroteo». Margot dio un paso hacia la puerta, pero el oficial le cerró el paso. «Quédese, señorita Wilkinson. Tenemos nuevas preguntas». «No tengo nada que decir», susurró la muchacha. «¿En serio?». Lola sacó su teléfono. «¿Y tus frecuentes visitas a casa de la señora Hampton? ¿El especial interés por el reloj? ¿Las extrañas preguntas sobre su valor?». Eunice se volvió hacia Margot. «¿De qué está hablando?». «De nada. Se lo está inventando». «¿Se lo está inventando?». Lola abrió las notas de su teléfono. «Tengo toda una lista con las fechas y horas de sus visitas, y una grabación de una conversación en la que preguntas con qué frecuencia saca la señora Hampton el reloj de la caja». Margot se desplomó en su silla. «Puedo explicarlo todo». «Hágalo, por favor», asintió el agente. Sí que cogí el reloj, pero no era mi intención», sollozó. «Necesitaba el dinero. Después de Europa, tenía deudas». Eunice se quedó paralizada con un pañuelo en la boca. «¿Tú? ¿Pero cómo? ¿Cuándo?». «Hace 2 meses», Margot bajó la cabeza. «Cuando me enseñaste el reloj. Conocí a un joyero que hizo una copia. Vendí el original a un coleccionista». Sid se apartó de la pared. «¿Por eso empezaste a aparecer por nuestra casa más a menudo? Para ver si mamá se daba cuenta del cambio. Tenía que asegurarme». Margot rompió a llorar. Y entonces lo de las personas desaparecidas pareció una distracción tan conveniente. «Así que, ¿la idea de acusar a Lola fue tuya?», aclaró el agente. «No, quiero decir, no exactamente», Margot miró a Eunice. «Estábamos hablando de lo bonito que sería que Sid encontrara un partido mejor». «Cállate, no digas ni una palabra más». «Creo que deberíamos ir a la sala de interrogatorios». El agente se levantó de la mesa. «Señorita Wilkinson, se le acusa de robo y fraude». Lola observó a Eunice mientras la policía tramitaba el papeleo. Su suegra había envejecido ante sus ojos, los hombros caídos, las arrugas profundas. «¿Quién es este cobrador?», preguntó el agente a Margot. No sé cómo se llama. El trato se hizo a través de un intermediario». «¿La dirección del joyero?». Margot dictó la dirección y el agente envió patrullas a comprobar el taller. Sid se acercó por fin a Lola. «Te debo una disculpa». «Deberías», asintió ella. «Pero no aquí, ni ahora». Eunice permanecía inmóvil, con la mirada fija en un punto. Luego, lentamente se volvió hacia Margot. «Confié en ti, te consideraba casi como una hija». «Lo siento», susurró la muchacha. «No quería que las cosas acabaran así». «Me temo que ya es demasiado tarde», intervino el oficial. «Señorita Wilkinson, venga. Y usted, señora Hampton, tendremos que pedirle que se quede un poco más para redactar una nueva declaración». Mientras se llevaban a Margot, Lola se levantó. «Será mejor que me vaya. Creo que tenéis mucho de qué hablar. Por cierto, Eunice, ahora ya sabes lo que es que alguien en quien confiabas te mienta». En la estrecha sala de interrogatorios de la comisaría, Margot estaba sentada, encorvada y nerviosa, tocando con los dedos la correa de su bolso de diseño. Sobre la mesa había una taza de café frío sin tocar. «Señorita Wilkinson, cuéntenos más cosas sobre el robo», le tendió el cuaderno el detective. Margot respiró hondo. «Ocurrió hace 2 meses. Eunice me enseñó el reloj por primera vez. Estaba muy orgullosa de él y me contó la historia de la familia». Un segundo detective entró en la sala de interrogatorios llevando una carpeta con el expediente del caso. Margot guardó silencio, pero tras una pausa continuó. «Tenía deudas, grandes deudas. En Europa me dejé llevar un poco.
Casinos, hoteles caros, boutiques. Las tarjetas de crédito rebosaban. Cuando vi el reloj, supe que valía una fortuna. Antiguo, con historia, movimiento raro. Y yo simplemente no pude resistirme. El detective tomó notas en su cuaderno. ¿Cómo logró el robo? No fue difícil. Eunice confiaba plenamente en mí. Deliberadamente empecé a hablar del reloj, pidiendo verlo una y otra vez. Y entonces, Margot dudó. Entonces lo cambié. Cuéntame más sobre el cambio. Conocí a un joyero, el señor Stein, de Alemania. Hace copias de joyas antiguas. Fotografié el reloj desde todos los ángulos, tomé notas detalladas sobre el movimiento. Margot sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa. Todas las fotos están aquí, y también la correspondencia con Stein. El detective acercó el teléfono. Continúa. Stein hizo una copia en 15 días. Me costó 5 de los grandes. Pedí otro préstamo. Margot sonrió nerviosa, como si no tuviera bastante. Sonaron pasos en el pasillo. Los patrulleros habían traído al joyero. Margot se revolvió en la silla. ¿Está aquí? Sí, y pronto comprobaremos sus declaraciones. ¿Qué ocurrió después? Esperé el momento oportuno. Eunice me invitó a tomar el té, me enseñó viejos álbumes. El reloj estaba en una caja sobre la mesa. Salió a por galletas y yo... Margot se cubrió la cara con las manos. Tardé menos de 1 minuto. Saca el auténtico y pone el falso. ¿Dónde pusiste el original? Tenía un comprador, o más bien un intermediario, un tal señor Chen. Compra antigüedades para coleccionistas privados. El detective levantó una ceja. ¿Nombre? ¿Dirección? No lo sé. Nos conocimos en un café. Pagó en efectivo 120,000. Un agente se asomó a la sala de interrogatorios. Stein está listo para declarar. El detective asintió y se volvió hacia Margot. ¿Qué pasó después? Empecé a sentir pánico. Temía que Eunice se diera cuenta del cambio. Así que empecé a ir a verla más a menudo para ver cómo reaccionaba. Y entonces... dudó. Entonces Eunice empezó a hablar de cosas perdidas. Pequeñas joyas al principio, luego más y más serias. Y de alguna manera cayó sobre Lola. ¿Fomentó esta sospecha? Tal vez. Lo alenté, planté ideas. La propia Eunice estaba feliz de encontrar una excusa para deshacerse de su cuñada. Un segundo detective entró en la habitación con las fotografías. Stein confirmó tu historia. Dice que insististe mucho en pedir una copia exacta. Margot asintió. Sí, temía que cualquier inexactitud delatara la falsificación. ¿Dónde está el dinero de la venta? Gastado, deudas, compras. Sonrió amargamente. Aún no era suficiente. El detective le deslizó el papel. Anota todo lo que recuerdes sobre el intermediario, apariencias, características especiales, detalles de las reuniones. Mientras Margot escribía, Eunice entró en la sala de interrogatorios. Miró en silencio a la chica a la que consideraba casi una hija. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué me has hecho esto? Margot levantó un rostro manchado de lágrimas. No era mi intención. De verdad que no. Pero las deudas y esta vida en Europa, estoy acostumbrada a un cierto nivel. Y esta oportunidad... ¿Oportunidad? Eunice giró hacia adelante. Robaste una reliquia familiar. Un reloj que ha pasado de padres a hijos durante 5 generaciones. Lo siento, susurró Margot. Pensé que algún día podría comprarlo de nuevo. Cállate. Eunice se volvió bruscamente hacia la puerta. No quiero oír tus excusas. El detective esperó a que la puerta se cerrara tras Eunice. Señorita Wilkinson, ¿se da cuenta de la gravedad de su situación? Margot asintió, untándose las mejillas con rímel. Sí, robo, fraude, acusaciones falsas y organización de una falsa llamada a la policía, añadió el detective. Sabías que la señora Hampton iba a acusar a su cuñada, ¿verdad? Lo sabía, admitió Margot.
Lo hablamos. Eunice estaba segura de que Lola iba detrás de las joyas de la familia, y yo estaba a favor de la idea. Era una distracción del reloj. Se oían nuevas voces en el pasillo. Había llegado el abogado de Margot. El detective recogió los papeles. Es suficiente por hoy, pero le advierto que cuanto más coopere con la investigación, más posibilidades tendrá de ser indulgente. Margot asintió mecánicamente con la mirada fija en el espacio que tenía delante. ¿Sabe qué es lo curioso? Realmente quería formar parte de su familia, formar parte de su círculo, y al final no terminó la frase. Al otro lado de la puerta de la sala de interrogatorios, Eunice estaba sentada en un banco, encorvada y 10 años mayor. Sid caminaba a su lado, sin saber qué decirle a su madre. Lola ya estaba de camino a casa en un taxi, pensando en lo extrañamente que gira a veces la vida. Lola estaba sentada a la mesa de la cocina con la mirada fija en una taza de café frío. Había pasado una semana desde el escándalo de la comisaría. Sid se quedaba con su madre, decía que necesitaba tiempo para pensar. A Lola no le importaba. El timbre de la puerta la hizo estremecerse. Eunice estaba en el umbral, desplomada, con una mirada apagada. ¿Puedo pasar? La voz de su suegra sonó inusualmente tranquila. Lola se apartó en silencio. Eunice entró en la cocina, se sentó en el borde de una silla. Debo disculparme. Lola le puso delante una taza de té, que su suegra ni siquiera advirtió. ¿Sabe? Eunice jugueteó con un botón de su chaqueta. Creía sinceramente que estaba haciendo lo mejor, para Sidney, para la familia. ¿Acusar a su cuñada de robar? Lola habló con calma, sin ira. Estoy tan acostumbrada a tener el control, a estar al mando. Y tú, eras diferente, independiente. Vi a Sidney cambiar a tu alrededor, volverse más independiente. Y daba miedo. Empezó a llover fuera de la ventana. Las gotas tamborileaban en los aleros. Eunice continuó. Y entonces apareció Margot, tan dócil, tan entusiasta. Sonrió amargamente. Pensé tantas cosas. Lola vio a su suegra envejecer esta semana, nuevas arrugas, hombros caídos. La policía ha encontrado al intermediario, dijo Eunice de repente, el tal Chen. Pero el reloj ya había sido vendido a algún coleccionista en China. No hay forma de recuperarlo. Por fin se fijó en la taza de té. La rodeó con sus dedos temblorosos. ¡Qué curioso! Tenía tanto miedo de perder una reliquia familiar que acabé perdiendo algo más. Sid entró dando un portazo en el pasillo. Se quedó en el umbral de la cocina, mirando a su madre y a su mujer. Ahí estás. Te estaba buscando en casa, mamá. Eunice se levantó. Tengo que irme. Solo quería disculparme. Cuando la puerta se cerró tras su suegra, Sid se hundió pesadamente en una silla. He solicitado el divorcio. Lola asintió, lo estaba esperando. No por tu culpa, añadió apresuradamente. Es por mí. He estado pensando toda esta semana en lo fácil que fue creer a mi madre, cómo te pegué sin siquiera escucharte, cómo estaba dispuesto a llevar a juicio a mi propia mujer. Se pasó la mano por la cara. ¿Sabes cuál es la peor parte? En el fondo sabía que mi madre me manipulaba. Siempre lo supe, pero estaba tan acostumbrado a obedecer que me dejé llevar por la corriente. ¿Y ahora? Ahora... Sid sonrió amargamente. Ahora veo en qué se ha convertido mi vida, veo lo que fui, y me da asco. Lola recogió en silencio las tazas de la mesa. Ya he encontrado piso, dijo Sid. Mañana recogeré mis cosas, y... lo siento, por todo. Se levantó, vaciló ante la puerta. Tenías razón, ¿sabes? Los 3 años has estado intentando hacer de mí un hombre, y yo he sido un niño de mamá. Cuando se marchó, Lola sacó una caja de fotografías del armario. Su boda, ella con un sencillo vestido blanco, él de traje. Eunice al fondo, frunciendo los labios. La primera cena familiar, sonrisas tensas, pausas incómodas. El cumpleaños de Sid,
la suegra mandando, la nuera pasando desapercibida. El teléfono sonó con un mensaje. El abogado había enviado los papeles del divorcio. Lola dejó las fotos a un lado y abrió el expediente. Mientras leía el texto legal, Eunice levantó la vista del retrato de la pared, una pintura al óleo hecha a medida de su regalo de boda. Lola retiró el retrato y lo apoyó contra la pared mirando hacia el interior. Por la noche, la madre de Sid llamó. «Lola, voy a vender la casa. Demasiados recuerdos. ¿Dónde vas a vivir?» «He alquilado un piso. Es pequeño, pero servirá. Tengo que aprender a vivir de nuevo. Sin relojes, sin poder sobre mi hijo, sin ilusiones». Se hizo el silencio en el teléfono. «¿Sabes?», dijo finalmente Eunice. «De verdad creía que defendía los valores familiares. Acabé destruyendo la familia con mis propias manos». Lola guardó silencio. Al otro lado de la ventana, el atardecer se consumía, coloreando de rosa las paredes de la cocina. En algún lugar de China, un reloj antiguo en una estantería de coleccionista guardaba la historia de 5 generaciones. Y aquí, en una pequeña ciudad, se desmoronaban otros valores familiares, demasiado frágiles ante la verdad. A mediados de diciembre, el Tribunal de Distrito juzgaba el caso de Margot Wilkinson. Lola estaba sentada en la última fila, observando cómo la antigua protegida de su suegra se frotaba nerviosamente la manga de su traje de diseño. Junto a Margot, la abogada jugueteaba con unos papeles. Eunice no había acudido al juzgado, había enviado una declaración jurada. Sid estaba sentado a 2 filas de Lola, encorvado y mirando al suelo. Desde que solicitó el divorcio, había estado fuera de la ciudad. Había aceptado un trabajo en un estado vecino. El juez leyó el expediente. Robo, fraude, acusaciones falsas. Margot se sonroja y palidece. Su abogado intentó hacer creer que había perdido la cabeza por problemas económicos, pero la investigación había descubierto toda una serie de robos similares en Europa. Durante un descanso, Lola se topó con Betty Wilkinson. La madre de Margot estaba demacrada y envejecida. «No sé en qué nos equivocamos mi marido y yo en nuestra educación», murmuró Betty, sin mirar a Lola a los ojos. Siempre había sido una chica muy correcta. Lola guardó silencio. Recordó la forma en que Betty había animado a Eunice en el escándalo de las joyas desaparecidas. La sentencia había sido dura. 3 años de cárcel y una cuantiosa multa. Margot rompió a llorar mientras la sacaban de la sala. Betty se desplomó en el banquillo, cubriéndose la cara con las manos. Después del juicio, Lola pasó por el supermercado, donde seguía trabajando como encargada. El personal la saludó como de costumbre, pero había una mirada de simpatía en sus ojos. La noticia de la detención y la acusación de su suegra había recorrido toda la ciudad. En casa la esperaba una carta de su abogado. Los papeles del divorcio estaban listos para firmar. Lola deja el sobre a un lado y enciende las noticias. El canal local informaba sobre el caso de Margot. Los periodistas habían desenterrado detalles de sus aventuras europeas. Eunice llamó por la tarde. ¿Has ido al juzgado? Sí. ¿Qué tal? Aguantó hasta el final. Pero el veredicto... Lo sé, interrumpió Eunice. Betty me llamó. Sabes, yo también podría haber estado en el banquillo por denuncia falsa. Podrías haberlo hecho. ¿Por qué no me denunciaste? Lola se quedó callada. Porque ya te habías castigado. ¿No es así? Se hizo el silencio en el auricular. Luego Eunice dijo en voz baja. He vendido la casa, me mudo la semana que viene. ¿A dónde? A Florida. Allí vive mi hermana. Creo que es hora de empezar una nueva vida. Lola miró el calendario. Faltaba una semana para el divorcio. Sid ya se había llevado todo de la casa que compartían. Dijo que quería hacer borrón y cuenta nueva, empezar de cero. El periódico informaba de que el reloj nunca se había encontrado. El coleccionista chino se negaba a devolverlo, incluso por el doble del precio. Eunice lo intentó a través de abogados, pero no tuvo éxito.
Margot fue enviada a cumplir su condena a la prisión estatal de mujeres. Betty y su marido vendieron la casa y también abandonaron la ciudad. Era demasiado duro soportar las miradas oblicuas de los vecinos. Lola estaba tramitando los papeles del divorcio cuando apareció en televisión un reportaje sobre falsificaciones de antigüedades. El joyero Stein fue condenado a una pena condicional por colaborar en la investigación. Había delatado a varios de sus clientes y ahora la policía estaba desentrañando toda una red de estafadores. El viernes, Lola se reunió con Sid a la salida del juzgado. Había perdido peso, adelgazado, pero estaba erguido. La primera vez que ella recordaba que no estaba encorvado. «Ya no vivo con mi madre», dijo mientras extendía un bolígrafo para firmar unos documentos. «Tengo un piso en Portland. Está muy lejos. Tengo que hacerlo. Quiero aprender a vivir sola». Firmaron todos los papeles necesarios. Cuando Lola salía, Sid la llamó. «Sabes, realmente te amaba. Solo que no sabía cómo demostrártelo». «Lo sé», asintió ella, pero no fue suficiente. Esa noche, Eunice llamó por última vez antes de marcharse. «Lo siento, por todo. Cuídate», respondió Lola. Colgó el teléfono y se acercó a la ventana. En el buzón había un sobre blanco con los papeles del divorcio. En la pared ya no estaba el retrato de su suegra, y en algún lugar de China, un reloj antiguo marcaba la hora de una nueva vida para todos los implicados en esta historia.